Bienvenidos a todos, mi nombre es Roberto Damas, soy salesiano cooperador y soy director del Departamento de Pastoral Universitaria. Quiero compartir con ustedes un tema que creo que es muy importante, sobre todo para ustedes jóvenes del MJS, ¿no? Es importantísimo hablar de la experiencia de fe en la familia, sobre todo porque la familia es la institución que en el contexto actual en el que vivimos está siendo muy atacada de una manera, digamos, bastante camuflada, ¿no? Pareciera que no, pero prácticamente no es una de las instituciones que más se quiere debilitar, y no porque haya una especie de mente maestra, ¿no?, en el mundo, ¿verdad? Algo así como algún antihéroe, ¿verdad?, que está pensando en dañar a la familia, sino que son ciertos patrones culturales que se van cambiando. Entonces quiero hacer una reflexión con tres ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es el contexto actual que tiene que enfrentar la familia. La segunda es un poco hablar de espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Porque de eso depende la experiencia de fe. Para en un tercer momento pasar a discutir algunas ideas, creo yo, que pueden servir. Más que una gran cátedra, más que una especie de ponencia magistral, quiero compartir con ustedes algunas ideas y algo de mi testimonio como familia, ¿verdad? Yo soy un salesiano cooperador, tengo 2 hijos hermosos, ¿verdad? Una esposa amada, y creo fielmente, ¿no?, en esta institución de la familia y sobre todo del matrimonio como algo divino, algo de Dios y algo a lo que ustedes tienen que apostarle. Bien, la primera idea, ¿cuál es el contexto actual? Hay 3 ideas que quiero desarrollar. Uno es, vivimos en algo que se llama posverdad. Si ustedes se dan cuenta, con esto de la ebullición, ¿no?, de la era digital, la sociedad 4.0, algunos le llaman la sociedad aumentada, ahora con todo esto, pues estamos a merced de una gran cantidad de información. El peligro de esto es que este fenómeno que se llama posverdad genera ciertos peligros, como por ejemplo, la posverdad tiende a afectar a una persona desde lo emocional y de una poca criticidad ante la información que se obtiene. De ahí que las fake news se disparen, se compartan a diestra y siniestra en redes sociales, precisamente porque no se tiene un criterio para procesar esa información. Por eso se llama posverdad. Eso es un término que los filósofos le han dado a este fenómeno que estamos viviendo. Pero tiene algunas características. Primero, se da porque no se tiene un pensamiento crítico ante la información a la cual estamos expuestos. 2, muchas veces se sucumbe a la emoción, es decir, yo quiero que eso sea cierto, aunque la realidad me dice que no es cierto. Por ejemplo, que la familia puede ser de muchas formas, que la familia no necesariamente tiene que ser entre 2 personas, es algo que es de alguna manera real, pero no es del todo cierto, ¿verdad? No es del todo cierto. Por otro lado, podríamos poner el ejemplo, ¿no?, de ciertos mesianismos, ya sean por líderes religiosos, líderes políticos, donde las personas le creen ciegamente, ¿no? Pero es porque yo quiero que eso sea así y no porque la realidad me lo diga. Eso es un poco, ¿no?, el ejemplo de otra característica de la posverdad. Y un elemento no menos importante de la posverdad es la emoción. Eso lo proceso con la emoción, no con la razón. Entonces eso nos pone en un dilema sumamente dañino para la existencia de la persona. Porque yo les pongo este ejemplo. Pongan en un navegador, en un buscador, ¿no?, ahí en internet, cualquier palabra. Fe, por ejemplo. Y en menos de un segundo les va a sacar más de 1 millón de resultados. Es decir, esa información es imposible de procesar. Entonces lo que se necesita es un pensamiento crítico para poder seleccionar qué información realmente, como dice San Pablo, ¿verdad? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. En la red yo puedo acceder a mucha información, pero no toda esa información me conviene. Entonces tengo que tener un pensamiento crítico ante eso. Estamos ante una posverdad. Y dentro de esa posverdad estamos, yo le llamo hiperinformados, ¿no? Yo soy comunicador de formación, ¿no? Y estamos hiperinformados, tenemos mucha información.
Solo imagínense ustedes en la nube cuántos archivos tienen de canciones, etcétera. No nos metemos al YouTube y cualquier otra cosa y comienzo a ver videos y no termino porque hay una gran cantidad, ¿no? Imposible de procesarlos todos. Y eso me lleva a otro elemento, que estamos infoxificados. Es como cuando uno come yuca, tamal de elote, se mete una cola champán y después un atol de elote y después me voy a comer una hamburguesa y después me voy a jugar basquetbol y termino con un espumoso en el estómago horrible que me da una indigestión. Igual la información. Y eso está prácticamente, esa posverdad se da en una cultura líquida, que es un término de uno de mis autores favoritos, que es Zygmunt Bauman. Líquido porque cuando nosotros agarramos un envase y ponemos vertemos el líquido dentro del envase, el líquido toma la forma del envase. Por eso vivimos en una cultura líquida. Le llamamos amor a cualquier cosa. Le llamamos espiritualidad a cualquier cosa. Solo imagínense, ¿verdad? Ahora dice que la gente se puede autopercibir como un perro. Eso es prácticamente algo inconcebible, ¿no? Producto de esta cultura líquida, ¿no? Una cultura donde las personas moldean la fe, la educación, la política, la economía. Es una cultura líquida. Entonces, esto de alguna manera nos advierte, viéndolo y haciendo una lectura desde la familia, donde le podemos llamar familia a cualquier cosa. Le podemos llamar familia a lo que yo quiera que eso sea familia. Ojo, aquí yo no estoy en una disputa con ciertas cosas de la realidad y que el mismo Papa nos lo ha señalado en la Amoris Laetitia, ¿no? Que prácticamente tenemos familias monoparentales, familias no mixtas, ¿no? Se le llama, aquellos que tienen pues hijos de un matrimonio, hijos de otro, etcétera, ¿no? No me refiero a eso, sino que le empezamos a llamar matrimonio o familia a cualquier otra especie de agrupación, no necesariamente formal. ¿Por qué? Porque vivimos en esa cultura líquida y de eso hay que tener cuidado. Y esto me lleva dentro de esa cultura líquida a una cultura, se le llama de lo provisorio, le llama el Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia, ¿no? Esa cultura de lo provisorio que me impide amar a largo plazo. Y de ahí viene algunos problemas, ¿no? De muchas familias que comienzan con un detonante, con una vida conyugal inestable. Si queremos una familia estable, tengo que tener una relación conyugal entre esposos estable. No se puede generar una familia sin la estabilidad conyugal. Y esto empieza por el tipo de noviazgo. Creo que el brother estuvo hablando de ese tema, ¿no? Para que le den una repasada, que estuvo interesante. Entonces, para que ustedes no vayan estipulando qué tipo de familia es la que yo quiero formar. Ya voy a llegar yo a ese punto en la experiencia de fe en la familia, ¿no? Entonces, esa cultura de lo provisorio, de que no puedo amar a alguien para toda la vida, de que no es cierto que el matrimonio es para toda la vida, sino para mientras tengamos ganas, mientras las cosas van bien. Un elemento clave del sacramento. Ustedes son del MJS, entonces yo no tengo por qué tener ninguna dificultad en plantearles la radicalidad del matrimonio, que es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? No es hasta que las ganas duren, porque si eso fuera así, no hubieran matrimonios, ¿no? No hubieran matrimonios. Pero estamos muy inundados en la información, en películas, en publicaciones, en revistas, etcétera, 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 en todo lo que es comunicación, sobre esta cultura de lo provisional, ¿no? Por ahora te quiero. Yo me hago esta pregunta. ¿Una madre podrá decirle eso a un hijo? ¿Un padre puede decirle eso a un hijo? Dios nos podrá decir, ahora te quiero, dentro de un año no te voy a querer. Y lo más importante, a mis amigos, a mi novia, ¿no? Los quiero para de verdad, toda la vida. Entonces, ese es un poco el contexto que nos desfigura el rostro de la familia que ya vamos a abordar. Pero para hablar, ¿no?, de esa experiencia de fe, también tenemos que definir qué es espiritualidad. Porque la fe es producto de la vivencia de una espiritualidad. La espiritualidad no la podemos confundir con la religiosidad. Y aquí voy a hacer yo una distinción. Alguien puede ser muy religioso, pero no necesariamente puede tener fe.
Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos, ¿no?, como lo determina la doctrina social de la Iglesia en muchos documentos, ¿verdad? En la Rerum Novarum, la Quadragesimo Annus, la Centesimus Annus, incluso la Laudato Si, donde se habla de un sistema económico. Y muchas veces hay empresarios, hay personas, ¿no?, que tienen a cargo, ¿no?, el hecho de poder generar mucho empleo, ¿no?, en este sentido, pero de una manera deshumanizante, y se llaman cristianos, y a lo mejor no pagan bien un sueldo, a lo mejor no respetan el descanso, pero son muy religiosos. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a poner otro ejemplo más fácil. Imaginémonos, ¿no?, cuántos jóvenes hay en el MJS, ¿verdad?, y dale like a Cristo con la camiseta, con la pulsera, con el rosario de la Jornada Mundial de Panamá, con un montón de cosas, pero la vida cotidiana quizás no refleja a un cristiano. Entonces, es una persona que puede ser muy religiosa, pero no necesariamente espiritual. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad son los valores más profundos por los cuales una persona vive. Y en nuestro caso, esos valores están determinados por el Evangelio, por la figura de Jesús. Es decir, si yo me encuentro con Jesús, como dice el Papa Benedicto XVI, me encanta ese planteamiento en la Deo Caritas Est, revisen el artículo 1, ¿no?, para poderlo profundizar más. Por tiempo yo no lo haré, pero dice que ser cristiano no es una ideología, no es un comportamiento ético. Ser cristiano es el encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Jesús de Nazaret. Y esa persona determina mis acciones, mis actitudes y mis decisiones. Eso determina mi manera de ser, es decir, mi espiritualidad. Y en el Evangelio encontramos valores tan profundos como la justicia, la verdad, la libertad, el servicio a los demás, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos valores son los que se conocen como una espiritualidad. Y en nuestro caso, a mí me gusta mucho citar a un gran salesiano que admiro mucho por un texto que escribió, que es el padre Mario Perezón, un colombiano. Les recomiendo este libro, se llama Seguir a Jesucristo tras las huellas de Don Bosco. Es un tratado de espiritualidad salesiana que yo les invito a leer. Pero recordemos que nuestra espiritualidad está determinada, y precisamente el rector mayor nos lo dice, ¿verdad?, en este año, que nos adentremos a conocer más a nuestro patrono. No nos confundamos, nuestro patrono no es Don Bosco, es nuestro padre fundador. Nuestro patrono es San Francisco de Sales. Y el rector mayor nos invita a conocerlo más, y él plantea en su época algo radical. Cada quien se santifica según su estado. Los esposos, nosotros nos santificamos como laicos, como esposos, como familia, no como sacerdotes, no como religiosas, ¿no? Yo no puedo pasar de alguna manera haciendo todos los días, por ejemplo, laudes o vísperas, ¿no? Puedo hacerlas eventualmente, pero mis obligaciones, mis ocupaciones cotidianas me piden de alguna manera santificarme en esa cotidianidad, en mi trabajo, ¿no?, con mis hijos. Yo no me puedo quejar de sentarme a hacer tareas con mis hijos cuando llego cansado en la noche, porque entonces sería en contra de mi vocación y no estaría santificándome, como lo estipuló San Francisco de Sales, cuando dijo: el sacerdote se santifica de una manera, el artesano de una manera, el viudo de una manera, el casado de una manera, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra espiritualidad es vivir esa cotidianidad en Jesús, vivir en el día a día. Por ejemplo, la mayoría de ustedes son estudiantes, si no es que algunos ya están trabajando. La mejor forma de santificarme es en el día a día. No llego tarde a mi trabajo, cumplo con cabalidad todas mis asignaciones como estudiante, ¿no? Cumplo como hijo, como hermano, etc. Eso es la espiritualidad. Por supuesto que esto se alimenta de la vida sacramental. O sea, no es una ideología, como les decía, ¿no? Pero se constata en el seguimiento a Jesús, es decir, cómo yo me comporto como Jesús en el día a día. Así de fácil, ¿no? Si nos preguntaran, ¿qué es espiritualidad? La espiritualidad es imitar a Jesús en el día a día. Eso es ser espiritual. No es irme ahí como alejarme del mundo, ¿verdad? Vivir enclaustrado en una montaña, ¿verdad? Como que fuera una especie de ermitaño. No, esa es una dimensión de la vida orante, pero la espiritualidad me lleva a abarcar todas las dimensiones de mi vida, como hijo, como padre, como sacerdote, como religiosa, etc.
todas las dimensiones de mi vida. De manera que, por ejemplo, ¿no? Si yo me digo espiritual y soy un joven del MJS y soy un estudiante, pues obviamente no puedo ser un estudiante mediocre, porque entonces eso sería un contrasentido. Pueda que sea muy religioso, pero volvemos al ejemplo, no soy espiritual y mi fe no es tan fuerte. Entonces, cierro esta segunda idea. ¿Cómo está nuestro seguimiento de Jesús? Porque de nuestro seguimiento de Jesús yo tengo la concepción de familia, de noviazgo, de esposo, de esposa, ¿no? De ese seguimiento de Jesús se determinan todas las demás convicciones de una persona. Y me lleva entonces al punto medular que me imagino ustedes quieren escuchar. Y es que yo quería hacer como este preámbulo para saber en dónde estamos parados. Entonces el tema, digamos que es la experiencia de fe en la familia. Primero, hay que entender que la vida familiar es una experiencia de fe, es una experiencia de entrega, donde el padre renuncia así por sus hijos, por su esposa y viceversa, ¿no? Esta espiritualidad familiar está determinada por un documento importante que es la Apostólica in Actuositatem, en el artículo 4, ahí lo vuelven a leer ustedes, ¿no? Cuando tengan más tiempo, donde habla sobre el apostolado de los laicos, ¿no? Nosotros debemos llevar a Jesús a los ambientes cotidianos. Y qué mejor que la familia. La familia, como dice la Amoris Laetitia, es un núcleo fundamental de la sociedad. Ese núcleo es el que le hace mucho bien a la sociedad. Si no, veamos de cuántas familias han nacido grandes científicos, de cuántas familias han nacido grandes santos, grandes héroes. Sí, también gente que no ha sido de alguna manera muy virtuosa, pero mucha gente que le ha dado esperanza a este planeta ha nacido en el seno de una familia. Entonces, esa espiritualidad familiar no debemos olvidar que también es divina. ¿Por qué? Porque la relación conyugal, Dios la toma de imagen para establecer su alianza. Yo te desposaré a ti como mi prometida, dice Yahvé al pueblo de Israel en el libro de Oseas. ¿No? Imagínense qué interesante. Dios toma la figura del matrimonio para hacer su alianza con nosotros. Por eso es que el matrimonio, y eso es la primera idea que creo que es importante que quede clara, es que la primera experiencia de fe en la familia es que el matrimonio es un invento de Dios, no es un invento civil, ¿no? Ese es un invento de Dios, no es un invento de nosotros, es un invento de Dios. Por otro lado, ¿no? La espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que Dios habita en la familia. El mejor signo de esperanza para este mundo es una familia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A mí, yo que trabajo en la universidad, muchos estudiantes se me acercan a preguntarme cosas, ¿no? De cómo logré hacer mi familia, etc. Y yo siempre les invito a reflexionar que esas son decisiones que uno toma. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a Dios una novia para casarme con ella o un novio para casarme con ella. Dios no va a hacer eso. Lo que sí le puedo pedir yo a Dios es la sabiduría para escoger, para seleccionar. Y algo bien importante, ¿no? Eso de la espiritualidad, de la comunión sobrenatural, es esperar y creer que la otra persona que Dios ha creado puede hacerme feliz. Esa es la primera experiencia de fe. Yo creo que mi esposa me hace feliz, me puede seguir haciendo feliz, porque Dios la creó. Eso es algo que se llama espiritualidad de la comunión sobrenatural. Y eso, estoy citando el último capítulo de Amoris Laetitia, no me estoy inventando nada, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante, jóvenes. No se trata de pedirle a Dios una esposa o un esposo, un novio o una novia, es pedirle la sabiduría para escoger y elegir aquella o aquel que más se parece. No vaya a ser que de repente, ¿verdad?, alguien termine o quiera al príncipe azul, pasan los años y va a terminar esperando al príncipe valiente, ¿no? Al que tenga valor de quedarse con lo que quedó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y me lleva a otro elemento, ¿no?
la espiritualidad del amor exclusivo. Por eso me importaba mucho el primer apartado, que es el contexto en el que vivimos. Nos dicen y te dicen constantemente que es imposible el amor para toda la vida. Yo puedo enumerarte con la mano de mis dedos muchos matrimonios felices. Felices no significa que no han tenido problemas en 50 o 60 años. Ojo, no se trata de una especie de cuento de hadas. Pero esa espiritualidad del amor exclusivo y libre es una expresión de fe en la familia. Yo te escojo a ti, ¿no? Y eso decimos en el rito del sacramento del matrimonio. Yo te elijo a ti, te elijo por todas las demás que hay en el planeta. ¿Cómo se logra eso? Eso es una experiencia de fe. Sin Dios es muy difícil. Es muy difícil. De igual manera, ¿no? Las chicas eligen al esposo para toda la vida. Y aquí viene otro elemento importante. En el sacramento se dice en las buenas y en las malas. Vivimos en una sociedad, esa cultura de lo provisorio, ¿no? Donde cuando hay problemas, corro y huyo. Me escapo, me voy. Por ejemplo, a veces no suele pasar, ¿verdad? Te suele pasar con tu papá y con tu mamá. Te enojas y te vas de la casa. Cuando te cases, eso es bien difícil de hacer porque hay que volver a la casa. No, entonces, no puedo huir de los problemas. No puedo decir, el proyecto ya no funciona porque va mal. Les pongo otro ejemplo. Cierta vez un estudiante de ingeniería mecánica se me acercó aquí en la universidad y me dijo, yo no creo en el matrimonio porque, bueno, mis papás parecen perros y gatos, realmente parece un ring la casa, ¿no? Parece casi que esos tipos de videojuegos donde pasan matándose, pasan discutiendo siempre, ¿no? Y mi hermana se casó con un bruto que la golpea cada cierto tiempo, así que yo no creo en el matrimonio. A lo que yo le respondí, o sea que tú dejarías de estudiar para ser ingeniero mecánico porque hay malos ingenieros mecánicos. La lógica de aquel le fue mal, la lógica de eso no funcionó con aquel, no significa que tu proyecto no vaya a funcionar. Porque esto es algo importante. Y me lleva al último punto, que es esta experiencia de fe en familia. Una espiritualidad del cuidado, ¿no? Del consuelo del otro. Amar es una decisión. Querer que el matrimonio funcione, querer que la familia funcione, es una decisión de los miembros. Hay una película que a mí me encanta, un poco así sosa, ¿no? Pero creo que retrata muy bien eso. Ustedes, a mí no me gusta mucho la primera porque me parece un poco boba, pero hay una película que se llama Todopoderoso. A mí me gusta la 2, donde hay un tipo, un senador, que se cree Noé, ¿no? Y pues ahí Dios se le comunica, es un poco divertida. Y hay algo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? La esposa de este senador lo abandona, pues, ¿no? Porque, pues sí, o sea, imagínense que de repente su papá llegue un día con las barbas largas, con una túnica y diga que se cree Noé y que Dios le ha pedido que va a salvar al mundo. O sea, cualquiera dice, mira, mi papá algo comió o le cayó mal algo, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es que ella lo abandona y todas las noches ella se hincaba y le pedía a Dios una familia unida. Entonces, cuando ella se va, se detiene con los hijos para comer en un restaurante de comida rápida y el personaje es un actor que hace de Dios ahí, que es Morgan Freeman. Se le acerca, ¿no? Como buen Dios porque sabe que le pasa algo y le dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? La veo un poco acongojada. Sí, le dice, y le señala la televisión y está saliendo el esposo de él. Ah, su esposo es el Noé, le dice, no, con un poco irónico. Sí, le dice, entonces podrá imaginar. Pero yo no entiendo a Dios, le dice. Ajá, ¿y por qué? ¿Me puedo sentar? Le dice, sienta con él. Y la escena es muy, muy bonita. ¿Por qué? Le dice, ¿por qué no entiende a Dios? Porque yo le pido a Dios una familia unida y míreme, ahorita en fuga con mis hijos y pues con ¿no? Que está medio loco. Y le hace una reflexión interesantísima. Le dice, a ver, si usted le pide a Dios ser valiente, ¿usted qué cree? ¿Que Dios le va a poner valentía en el corazón o le va a poner una situación en la cual usted demuestre que es valiente? O dos, si usted le pide sentir amor, ¿no? Lealtad a Dios, ¿usted qué cree? ¿Que Dios le va a poner amor a todos los miembros de la familia para que se respeten o les va a dar la oportunidad para que se amen?
y viene la estocada. Y si usted le pide a Dios una familia unida, ¿usted qué cree? ¿Que Dios les va a poner una especie de lazo, ¿verdad?, inseparable, mágico, para que no se separen? ¿O les va a poner una prueba que determine cuán unidos están? Y en ese momento ella se regresa, ¿no?, con él. La vida, muchachos, la experiencia de familia y la fe es así. En la vida no hay manuales para una familia. Es difícil. Yo no puedo desear, mira, pero es que aquellos rezan todos los días el rosario, mira, aquellos van por allá. Hay que dejar de ver la ventana y la vitrina del vecino. Concéntrate en tu familia, ¿no? Concéntrate en tu familia. Y lo más importante, descubrir a Dios en los pequeños detalles, ¿no? ¿Cómo vivo yo entonces esto? Porque aquí viene el meollo del asunto, ¿verdad? Yo no les puedo decir un montón de cosas sin decirles cómo lo hago. Yo todas las noches rezo con mis hijos. Y eso yo lo aprendí de mamá Margarita. ¿Saben por qué? Cuando yo leí las memorias del oratorio de San Francisco de Sales escritas por Don Bosco, recuerdo un pasaje, ¿no?, cuando Don Bosco dice que ya estaba casi que en el convitorio eclesiástico, ¿no?, ya se había casi que ordenado, y dice, me fui a dormir y antes de conciliar el sueño, yo siempre rezaba las oraciones que mi madre me enseñó de pequeño. Es decir, pasó por todo el seminario, estudió teología, estudió filosofía, estudió a los grandes autores, ¿no?, escolásticos y todo eso, pero al final seguía rezando aquellas oraciones sencillas que su mamá le enseñó, ¿no? Entonces, pues así hago yo esa vivencia espiritual de vez en cuando, ¿no? No digo que todos los días, ¿no? Pues sí, soy salesiano cooperador, pero tampoco soy monje, ¿no? O sea, rezamos de cuando en cuando el rosario en familia. Hasta el Chucho, pues, se queda con nosotros ahí, ¿no? De vez en cuando leemos la palabra de Dios. Vamos a misa juntos, ¿verdad? Y todo esto lo combinamos con las actividades del hogar, ¿no? Esa espiritualidad del cuido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto ayudas en tu casa? A veces tu mamá está muy enojada. Ya vas para el grupo, ¿eh? Yo también fui del movimiento juvenil salesiano y a todos nos dicen eso. Solo la cama te hace falta ahí, llévatela de una vez, ¿verdad? A todos nos dicen eso, ¿no? Pero ojo, a veces somos descuidados. No desatendamos nuestra casa por el grupo. Tiene que ser un balance. La primera prueba, como le dijo en la escena de la película, ¿no? Si ustedes le piden a Dios ser agentes de paz y hacer agentes de cambio en la familia, no le pidan a Dios que los haga cambiar y que cambie a los demás de su familia. Dios te va a poner una situación para que tú seas santo en la familia, ¿no? La experiencia de fe en la familia también se vive en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Es ahí donde se pone a prueba todo. Y quisiera terminar con esta idea, ¿verdad? ¿Cuánto hablamos de Jesús en nuestra familia? No puede haber fe si no hablamos de Jesús, ¿no? ¿Quieres que tu papá y tu mamá recen más? Bueno, antes de comer persínate y da gracias a Dios por los alimentos. No obligues a los demás a orar, no, tú simple y sencillamente, delante de todos, no, persínate, te doy gracias, Señor, por estos alimentos y porque estamos en familia, solo eso. Y en algún momento, todos querrán hacerlo también. No se trata, como nos enseñó Don Bosco, de hacer cosas grandilocuentes, es hacer lo cotidiano bien. Muchos de ustedes que están en el movimiento juvenil salesiano, a lo mejor tienen más formación religiosa que sus papás. ¿Por qué no compartir el evangelio con ellos? Mamá, ¿sabías vos que este Pablo era medio renegado, perseguía a los cristianos y después terminó siendo uno de la pandilla de Jesús? ¿No? Yo lo leí en los Hechos de los Apóstoles. Es cómo nos relacionamos, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, ¿no? No puede haber una familia con experiencia de fe si Jesús no está ahí. Para esto también es importante recordar la pedagogía del signo, ¿no? Alguna imagen, un Cristo no puede faltar en nuestra casa, ¿verdad? Una imagen de Jesús, un cuadro, lo que sea. Tiene que haber algo que nos recuerde que es Jesús el que nos mueve, que es el centro de la espiritualidad y de la fe de la familia para afrontar el día a día, para afrontar las discusiones cotidianas. No te preocupes, tú ves solo la superficie de la familia de los demás. Qué bien, la familia de aquel no tiene problemas.
Voy a contar esta experiencia, ¿no? Cuando mi esposa, ¿no?, decidió casarse conmigo, cuando la logré convencer, una hermana cooperadora le dijo: qué bien que usted se casó con Roberto. Mire, Roberto que estaba en los grupos juveniles, que no sé qué, y le echó me echó un montón de flores, ¿no? La niña Carmencita, una salesiana cooperadora que ya está muy viejita, que la quiero mucho. Y la respuesta de mi esposa fue: usted no vive con él. No, entonces, ojo, ¿verdad? A veces, ay, aquel no tiene problemas, aquella familia no tiene problemas. No vives con ellos, no sabes. Tienen los problemas de toda la familia. Y lo más importante, una experiencia de fe es aceptar la familia que tienes. Y ojo, a lo mejor no podrás tener la familia que tú quisiste, pero tú sí puedes construir la familia que quisiste para ti. El padre a lo mejor que no es tan cariñoso, la madre que a lo mejor pues no es tan dedicada. Con esto no estoy diciendo que sus papás son dedicados o son descuidados, ¿no? Simplemente estoy diciendo, tú puedes construir la familia que tanto quieres, ¿verdad? Así que recuerden, ¿no? Jesús no quiere fans. Fans tienen los reggaetoneros, los que cantan perreo, los cantantes, etcétera, 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 y los youtubers, esos tienen fans. Jesús no necesita fans. Jesús necesita discípulos. El discípulo se identifica con su maestro, asume el proyecto de su maestro y vive como su maestro. Esa es la cuestión. Y eso es lo que hay que hacer en familia. Como familia, hablar de Jesús, vivir como vivió Jesús. Bueno, esas preguntas son como preguntas un poco complejas. Primero, hay que dar el espacio a las personas. Nunca ser avasallante, nunca recriminar es lo más sabio, sino escuchar las razones. Usualmente puede ser por varias razones. Una, porque a lo mejor tuve una experiencia negativa. No con la iglesia, sino con una persona. Y a veces hay que hacer ver esa realidad. O sea, no es toda la iglesia con la que tuviste el problema. Tuviste una mala experiencia con una persona. Ese es un caso. Dos, puede ser también porque a lo mejor muchas veces, y esto lo reflexionamos al principio con la posverdad, me es más fácil creer en un Dios, ¿no? En un Dios que es chévere, que alabaré, ¿no? Te amo, Señor, pero no lo quiero seguir en radicalidad, ¿no? Es muy difícil, entonces yo busco cualquier otra experiencia que no sea tan radical. ¿Qué hacer? Rezar por esa persona. Pero lo más importante es dar un buen testimonio. Como dijo el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium, la iglesia tiene que crecer por atracción, no por discurso. Tu testimonio es el que va a hablar, ¿no? Pero al final también es decisión de la persona y a veces hay que respetar las decisiones de los demás, aunque a veces no nos parezcan. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer acá. Yo sugiero esto, ¿no? ¿Cuántos mensajes de WhatsApp mandas a tus amigos? ¿Por qué no les mandas mensajes de WhatsApp a tu papá y a tu mamá? ¿Por qué no haces un grupo de familia? ¿No? El grupo de la familia, ahí estamos todos. Y de repente mandamos alguna cita bíblica, no esas cadenas kilométricas, ¿verdad? Y mucho menos esos mensajes de que en 3 días se va a acabar el mundo. Eso cualquiera espanta, ¿verdad? Por muy creyente y devoto que sea. No, es escribir o escribir personalmente, ¿no? ¿Sabías, mamá, que Dios te ama tal y como eres? ¿Acaso ustedes no han ido a un montón de retiros y tienen una gran cantidad de insumos para compartir con sus papás? ¿Por qué no lo hacen? Lo que tú sientes, lo que tú piensas, escríbeselo a tu mamá. Mamá, este día pasé al Santísimo y le pedí por ti y le di gracias por ti. Un mensaje de esos es una buena estocada. No te sorprendas si en la cena hay algo más para comer, no con esas cosas, ¿verdad? Entonces eso podría funcionar. Pero también en la relación interpersonal. Mamá, de vez en cuando deberías leer la Biblia, antes de dormir, aunque sea un verso. ¿Por qué no leemos una vez a la semana? ¿Por qué no hacemos el rosario una vez al mes?
¿Por qué no hacemos una oración pequeñita, ¿no? Antes de dormir todos. ¿O por qué no simplemente damos gracias a Dios por la comida? Vuelvo, insisto, somos salesianos. En el día a día nos vamos desenvolviendo. Eso es muy difícil porque habría que determinar por qué se pierde la fe. En mi experiencia como pastoralista, como cristiano, como salesiano cooperador, he descubierto que la fe muchas veces se pierde por las dificultades en la vida. Y es porque muchas veces tenemos una concepción falsa de la felicidad. La felicidad a veces creemos que es ausencia de problemas. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y el recibo de la luz sigue llegando, ¿verdad? Tenemos muchos problemas, ¿no? Hemos experimentado muchas pruebas. Entonces, creo que lo mejor es rezar. Y lo más importante, si se está perdiendo la fe en la familia, ¿quién devuelve la fe? Solo Jesús. Utilicemos la pedagogía del signo. Desempolvemos aquel Cristo que está por ahí, aquella imagen de María Auxiliadora, ¿no? Aquella imagen de Domingo Sabio, aquella imagen de Don Bosco, o la imagen de San Judas Tadeo que le gusta a tu mamá, o la imagen no sé qué de Monseñor Romero también. Y pongámosla por ahí y pongámosle una velita. Y antes de que salgas de tu casa, encomiéndate al Cristo que está ahí enfrente de la sala y dile, te encomiendo a mi familia. Que lo oigan los demás. Que lo oigan, ¿no? Es que ser cristiano también es atreverse a ser loco, ¿no? A ser un poco atrevido. Que te escuchen decir en voz alta, Señor, te pido para que tú en esta casa no dejes que te olvidemos. Te damos gracias, te doy gracias por mi familia. Y vete. Eso se escucha. Y poco a poco. Lo mejor, como el amigo que nos preguntaba al principio, ¿no? Cuando alguien cambia de fe, de religión, lo mejor es el testimonio. Don Bosco decía, la prédica más eficaz es el buen ejemplo. ¿Qué más decirte? No tengo una receta, haz esto y entonces va a funcionar. No. Creo que lo que mejor puede funcionar es llevar nuevamente a Jesús a la familia. Y de eso, te aseguro que lo demás, Él se encargará. Aquí hay un elemento importante. Lo que pasa es que hay una visión dicotómica, dualista de la fe. Ojo, el MJS no es la fuga para las responsabilidades de mi casa. Eso es lo peor que puede pasar. Y si eso estaría sucediendo, Dios guarde, con Dios me libre. Creo que Don Bosco tiene un retorcijón en el cielo en estos momentos, porque no lo pensó para eso. El MJS está pensado para que en donde estemos, con quien estemos, cuando estemos, nos comportemos como Jesús. No hay dos vidas. Es que no hay en la casa. Yo no soy uno en la casa y uno en el MJS. Y si eso es así, estamos volviendo al planteamiento del inicio, ¿no? Sobre la espiritualidad. Puedo ser a lo mejor muy religioso, pero entonces mi fe está muy débil porque no me comporto como Jesús donde debo. Yo siempre lo he dicho. Queremos que alguien evalúe cómo está nuestro cristianismo. Preguntémosle a la gente de casa cómo nos ve. Esos son los más, ¿no? Los más claros para decirnos si estamos siendo coherentes o no. No hay dos lugares, solo hay una persona, ¿no? Con una sola vida y con unas solas características. Si soy cristiano en el MJS, si soy responsable en el MJS, soy responsable en mi casa. Soy responsable en todo lo demás. No puede haber una dicotomía, no puede haber una división, ¿no? Entonces, Roberto es Roberto. En la iglesia, en la familia, en la universidad, ¿no? Donde sea, soy. Entonces, lo que hay que cuestionar ahí, entonces es, ¿cuál es mi finalidad en el MJS? ¿Escapar de casa para no ayudar en casa? Eso sería muy mezquino, sería muy desleal. Sabiendo que la casa está patas arriba y pues yo me voy, ¿verdad? Y ya me voy, mamá, porque tengo retiro, ¿verdad? Por esto y esto y esto. Eso no tendría lógica, ¿no? Sin ayudar a alguien.
O de repente, es que mira, no voy a ir al encuentro, no voy a ir a la formación porque me voy a quedar cuidando a mi abuelita porque está enferma. Soy el mismo. Ojo, cuidado de no dividir eso. Acuérdense que el que divide es el diablo. Y existe, ¿no? Y trabaja fino. Bueno, gracias por soportar a este salesiano cooperador, este salesiano laico. Les invito, jóvenes, a que hagan una familia. Y hagan una familia hermosa, una familia bonita. Y no le tengan miedo. Las cuentas bancarias van y vienen. Deudas, yo lo aprendí muy bien con Don Bosco, siempre van a haber. No, pero de algo les puedo garantizar. Si yo volviera a nacer, volviera a hacer lo mismo. Primero, volviera a ser salesiano cooperador. Y dos, volvería a casarme con la misma mujer y le pediría a Dios los mismos hijos. Y quizá las mismas dificultades. Porque eso es lo que me ha hecho feliz. Yo les puedo garantizar que el proyecto va. No se dejen engatusar por publicidad barata, ¿verdad?, de la posverdad, de que esto no funciona. Funciona. Y créanme, créanme. Yo vi nacer a mis hijos y ahí me di cuenta que Dios existe. Muchas veces le pedimos un montón de milagros a Dios. Mi familia es el milagro más hermoso que Dios me ha dado y en el cual se ha manifestado. Se lo recomiendo, ¿ven? A ver quién se anima.